¿Se acuerdan? La semana pasada vimos la primera parte de lo que es el señorío de Cristo. Lo estábamos viendo en el discipulado de los martes, ¿no? El martes estamos viendo la necesidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de poder entregar nuestras vidas completas. En el grupo vimos que hay que entregar áreas al Señor. El Señor quiere ser Señor, quiere ser dueño, quiere gobernar nuestras vidas para que podamos darle la gloria a Él en todo y no por partes. El Señor desea que cada hijo pueda entregarle mente, pueda entregarle su cuerpo, su tiempo, su dinero, ¿sí? No para manipularnos, sino para que Él pueda tener la libertad plena de poder obrar y sorprendernos en cada área de nuestras vidas. Justamente lo grandioso de nuestro Señor Jesús al darnos salvación fue que nos traslada, ¿sí?, del reino del maligno a su reino de luz. Por lo tanto, Él desea mostrar lo que es vivir bajo su gobierno. Es un gobierno que no se rige por las mismas leyes que el gobierno del diablo. Hay un vínculo en común en el reino del diablo, que están todos sujetos a servidumbre en un vínculo de temor, de miedo, ¿sí? Es lo que se ve allá afuera. ¿Por qué los gobiernos establecen planes económicos? Porque tienen miedo a la incertidumbre de que no te llegue el dinero a fin de mes. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay violencia en los estadios de fútbol? Ayer nos noticiábamos y hoy estamos mirando en las noticias que 19 hinchas estaban detenidos y que temían de perder su trabajo fijo en el día de mañana, decían las declaraciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa violencia? Porque todos aquellos que no están en Cristo son parte de este reino, que es un reino de violencia en el fondo. Es un reino de maldad. Es un reino donde la televisión es más importante hablar y llamar a un tarotista que a un pastor que vaya a bendecir la nación. Entonces, escuchaba en torno Atlético, el otro día en la radio, que llamaban a una tarotista que venía, Rafaela, a que hable acerca... ¡Pum! Cambié yo en la radio, yo no comparto eso. Yo no vivo en ese reino. Que iba a dar presagios o predecir lo que le esperaba a Atlético. Vi hinchas del Atlético que se unían a cábalas, no este partido anterior, que ponían bolsitas de azúcar en el arco, no sé para qué, que habían visto. Y así toda la gente está mezclada, está enredada en un reino de violencia, en un reino de mentira, en un reino que está sujeto a la muerte, porque al entrar por uno solo el pecado, reinó la muerte en todos, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:10. Entonces, Jesús viene a irrumpir con un nuevo reino, con un nuevo estilo de gobierno, que es el gobierno y el señorío de Cristo. Yo quiero hoy ahondar específicamente en este punto. Habíamos visto la semana pasada, ¿sí?, que el señorío de Cristo se contrapone a este otro señorío que ya lo describimos, que hoy no lo vamos a tocar, ¿sí?, que lo vemos en el mundo, en los deseos de la carne y en el gobierno principal del diablo, ese espíritu que opera en el aire, según Efesios. Entonces, hoy quiero que trabajemos, que veamos, que estudiemos, que el Espíritu abra el entendimiento, que puedas alojar cada versículo en tu corazón. Vimos la importancia de reconocer que no se puede ser señor de sí mismo, ya que estamos sujetos a dos señores: o somos parte del príncipe de este mundo, o somos parte del Señor Jesús. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice lo siguiente en las Escrituras, dice Pablo así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo es
claro, dice que existen dos grandes señores que lo terminé de explicar hace un momento. No se puede no ser esclavo de nadie, no se puede no ser parte de un señor. O estás y sos parte del señorío de Cristo en tu vida, o le estás rindiendo homenaje, honor y también lugar privilegiado al señorío del diablo. ¿Y eso con qué es? Con el cambio de prioridades. ¿Eso con qué es? Con la falta de perdón. ¿Y eso con qué es? Con dejar que el pecado gobierne algún área de tu vida. Si dejamos de servir a Dios, nos volvemos esclavos del pecado. ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera. No se puede servir a dos señores. Nosotros somos justificados. La iglesia es parte del señorío de Cristo. Hoy quiero hablar solamente dos puntos. El primer punto, el señorío de Cristo es un derecho. Nosotros vimos en el grupo, vimos la manera en que se vive el señorío. Hoy te quiero explicar por qué esto es así. Vamos a Colosenses 1:15. Dice lo siguiente. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Queremos ver a Dios? ¿A quién tenemos que ver? A Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos hace unos domingos atrás cuando hablamos de 2 Corintios capítulo 4? Que la luz del Evangelio resplandeció, ¿sí? Y hablaba que resplandeció en la faz de la gloria de Dios, resplandeció en la faz de Jesucristo. Cuando habla la faz, habla del rostro de Jesús. ¿Querés conocer a Dios? ¿Querés conocer la gloria de Dios? Porque a veces no se entiende el concepto de lo que es la gloria de Dios. Pero podemos verlo cada vez que vemos a Jesús. Las Escrituras en Colosenses 1:15 dice, hablando acerca de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, del Dios trino. ¿Queremos ver a Dios? Este no es revelado de ninguna otra forma más que en la persona de Jesús. No hay conocimientos ocultos que revelen algo acerca de Dios. No hay conocimiento paralelo, no hay experiencia subjetiva. No es la meditación, no es el budismo, no es ninguna religión politeísta que pueda mostrar algo acerca de Dios, sino solo Jesucristo. No la filosofía, no la ciencia. ¿Querés conocer de Dios? Tenés que conocer a Jesucristo. Cómo Él era, cómo era su corazón, ver su pasión, ver cómo caminó, ver su dedicación, su compromiso, su fidelidad. Tenés que leer los evangelios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de que Jesucristo, Dios mismo, es antes que todo lo creado. Si hoy estamos acá, no es por la evolución, no es por el mono que evolucionó. No hay teoría científica que respalde algo paralelo que sea consistente tal como la creación. Y cuando hablamos de la creación, hablamos que fue originado por alguien mucho mayor y complejo a lo que hoy conocemos, que es Dios mismo, y que está hablando acá que Jesús es antes que todo. Entonces, estamos empezando a desandar que el señorío de Cristo, que Cristo tiene derecho sobre tu vida. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque Él es antes que nosotros, porque Él nos creó. Él creó todo lo que vemos. ¿Queremos ver a Dios? Tenemos que ver a Jesús. Dice ahora versículo 16, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Una frase muy redundante dentro de nuestro vocabulario, pero vamos a verlo de una manera concisa, ¿sí? ¿Por qué está diciendo acá? En el versículo 16, el versículo 15 pone a Cristo como anterior a la creación. En el versículo 16 está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra. No hay nada de lo que se vea y no se vea que no fuera creada por el Señor Jesús. Todo lo que podemos observar en la creación tiene la huella del Creador, tiene la genética del poder de Dios en la creación. De hecho, el hombre es como un ser creado por Dios, muestra la complejidad de Dios. La ciencia todavía sigue descubriendo. Hay partes que no se entienden y no se comprenden, como en el área de lo neurobiológico, de las neurociencias. Años hace que la ciencia intenta comprender la mente del hombre y parte de una premisa diferente, de que no tenemos cuerpo, que tenemos solamente cuerpo, no alma. Entonces el cerebro es el cuerpo. Entonces a partir de ahí nunca termina de encontrar y dar respuesta cierta de lo que sucede adentro del hombre. Pero la Escritura está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas, toda la creación lleva la huella de que fue creación de Dios, que no fue un azar, que el Señor Jesús se merece el señorío porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice el versículo 16, por medio de Él. Significa que todo lo que se creó en su perfección, belleza y totalidad, pero que también por medio de Cristo fue elaborado, creado, moldeado la creación. Vemos a Dios como el autor de la creación. Vemos como a Dios como también quien elabora y formó todo lo que vemos. No es que Él mandó a un tercero a que haga lo que nosotros vemos en la creación. El Señor decidió en su plan eterno, pero Él también fue parte de la elaboración. Si usted se ve al espejo y se ve cada día más lindo o más linda, es porque el Señor lo moldeó, lo formó. Si usted ve al que se sienta al lado, mírelo, mire que se sienta al lado. Y lo ven tan bello así, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Es porque el Señor hizo a cada uno único y bello para el Señor. Después los ojos de los hombres dirán si uno es más lindo o más feo, pero todo el Señor nos hizo único. No hay dos Panchos iguales, ni dos Elsas iguales, ni dos Leo iguales, ni dos Luis Ángeles iguales. Todos somos únicos delante del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Vemos también en el versículo 15 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Significa que el propósito original y primero de todo lo que hay y lo que vemos allí afuera fue creado para el Señor, para Dios mismo. Él no creó las cosas para que nosotros digamos, yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero. El Señor creó, estuvo en el proceso de la creación, ordenó la tierra, hizo todo lo que vos ves, visible e invisible, por medio de Él y para Él. Esto quiere decir como que el Señor, porque puede sonar como medio egoísta, ¿no?
Pero esto quiere decir, por ejemplo, esta situación. ¿Usted le gusta cocinar? ¿Sí? ¿De vez en cuando se cocina algo rico para usted? ¿Eso es egoísta o no? Uno lo hace por su placer, porque quiere y desea comer rico. ¿Eso es un acto bueno de usted para usted o no? El Señor hace lo mismo. No es porque es súper narcisista, no habla de eso, sino porque el Señor, al ser perfecto, todo lo que Él hace es bueno. Y todo lo que hace le produce placer para sí mismo. Eso fue el diseño original de la creación, hasta que entró el pecado. Entonces vos escuchás, y no, yo soy así. No, a mí nadie me dice nada. No, eso de la iglesia son unos locos. Sucede así. Entonces allí afuera vemos que el diseño original, el propósito, el derecho del señorío de Cristo se ha pervertido de tal manera que cada uno piensa que es dueño de sí mismo, que viven porque se les terminan los días en la tierra y se van a la... Y el Señor, cuando creó todo lo que hay, antes de que hubiese el pecado en la tierra, que nosotros dejáramos entrar el pecado, lo hizo, dice, por medio de Él, ¿sí? Y para Él, para el disfrute de Él. La palabra esta está haciendo referencia que el placer del Dios triuno se reflejaba en la obra por medio de un disfrute, de un alivio, de una alegría, hablan las palabras en el griego. Esto lleva a comprender que las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Vamos a ver un ejemplo, te lo voy a ejemplificar a esto para que se te abra la mente. Vamos a Génesis capítulo 1. Vimos que el Señor tiene derecho de todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas, por medio de Él y para Él. Te lo voy a explicar ahora. Mirá. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, la palabra Dios está hablando en plural, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim es un plural ahí, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Dios, antes que todas las cosas, dijo y fue. ¿Qué quiero decir? En Él fueron creadas. Por medio de Él, cuando dijo la palabra, y para Él. Vamos a seguir leyendo para que sigas entendiendo. Y vio Dios que la luz era buena para Él, para su disfrute, para su agradable estar de lo que Él estaba haciendo. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5 dice, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo, versículo 7, ¿sí? Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana del día segundo. Versículo 9 dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y cada acto creador vemos, y Dios dijo, todo tiene la huella de Dios en la creación, incluso el hombre. Dios antes, Dios en el proceso de la creación y Dios para su disfrute. Son tres tiempos.
siempre en el plural. Cuando hablo, porque es muy teológico y es simple, es complejo y simple, quiero hacerlo más simple. En el principio todo, Dios, la Trinidad de Dios decide crear y se sustenta cuando dice y dijo. Y cuando habla dijo, es Jesús la palabra. Es el acto creador de Jesús. Cuando lo estudias y ves en el griego, en el hebreo, habla que Jesús mismo en esa palabra también tuvo, a diferencia del Espíritu Santo, a diferencia del Padre. Ellos estuvieron también presentes, pero el que sustenta toda la creación es Jesús. Y dijo, ¿viste la palabra? Y dijo. Entonces le deja un sello de que Jesús tiene la preeminencia en todo. Todo tiene la huella de Jesús. Nosotros lo hemos pervertido con el pecado. Por lo tanto, el señorío de Cristo es un derecho, hermanos. Cristo tiene derecho sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu tiempo, sobre tu familia, sobre la creación, sobre todo tiene derecho Cristo. No hay nada que no tenga derecho. En la última Pascua Jesús le daba y menciona, vamos a Juan capítulo 13, versículo 13. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Mucho tiempo después de la creación, ya antes de pasar por la cruz, Cristo le reconoce a los discípulos y le dice: ustedes me llaman maestro y señor, y bien lo dicen porque lo era. Jesús le está reconociendo de que Él es Señor, de que Él no era un simple rabí, que Él no era un simple maestro, que Él tenía autoridad y gobierno sobre todo lo que hay. Él era más que un simple rabí. Ahora, con estos versículos en Colosenses vemos que el señorío de Cristo es un derecho, porque Él participó en el deseo de la creación, Él estuvo en el proceso de la creación cuando dijo en la palabra, ahí, y para la gloria de Él. Y Él espera eso de nosotros. En el punto número 2 es que el señorío de Cristo es un derecho hoy recuperado. Juan 12, y atento a tu mente a lo que te voy a leer en estos pasajes. Dice así, atento a esto porque es un tesoro. Dice, Juan 12, 31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Cuándo dice que era el juicio de este mundo? Ahora, en el tiempo de que Jesús estaba en vida. Ahora dice, es el momento que el príncipe de este mundo sea echado. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está queriendo decir? Que en el momento ese se estaba empezando a cumplir el juicio, ¿sí?, que Cristo efectuaba sobre el reinado de Satanás. Se lo iba a poner en jaque, se lo iba a terminar, le iba a dejar sin efecto, ¿sí?, el reinado de Satanás. ¿Por qué? Porque él iba a empezar a juzgar el pecado en la cruz del Calvario. Dice abajo, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a vivir. Dice acá entonces que el juicio del reinado de Satanás en la tierra, ¿sí?, iba a ser juzgado mientras él estuvo en su primera venida haciendo su ministerio y que fue cumplido y sellado tras la muerte y su resurrección.
¿Qué está queriendo decir Jesús? Que estaba abriendo en medio de un reinado una grieta en las murallas de Satanás para traer luz a aquellos que estaban en pecado, a aquellos que estaban sirviendo a Satanás, a aquellos que estaban viviendo para los deleites de la carne, a aquellos que estaban siendo sometidos al poder del pecado, al poder de la brujería, al poder de las adicciones, al poder de lo que fuera menos a lo que Dios estaba presentando para la humanidad. Entonces Cristo estaba dando en ese momento, estaba declarando de que empezaba el juicio no a Satanás, que es al final de los tiempos, sino al reinado, a la cultura, al pecado, al sistema en sí. ¿Me entiende? Dice, y si fuere levantado, está hablando de que Cristo iba a ser colgado, que Cristo iba a estar en el aire. Acá se ve un juicio que hace Cristo en la cruz, colgado en el aire. ¿Dónde opera el enemigo? ¿Qué habíamos leído la semana pasada? En el aire. Desde allí opera la cultura, desde allí opera la sociedad, desde allí enceguece como neblina la vida de todos aquellos que andan en oscuridad para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y en dónde Cristo iba a hacer el juicio? En la cruz. Porque en la cruz Él iba a estar colgado en el mismo lugar donde Satanás está operando para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El mismo Cristo, hecho en forma de humano, fue colgado sin tocar sus pies en tierra, y allí en el aire mismo Satanás en su gobierno fue juzgado y su reinado dejó de tener efecto, y a través de eso Cristo rompe el reinado de la muerte e introduce la vida eterna en este mundo perdido. Y si fuere levantado, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo. ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¿Saben por qué hace todo esto? Porque nuestro Dios es celoso. Porque Él tiene el derecho del señorío. Porque Él tiene la exclusividad de que nosotros seamos propiedad de Él y no del pecado. Y no del pecado con el que luchamos, y no con pensamientos negativos, y no con enojo, no con ira, no con rencor, no con eso, sino con amor, con perdón, con fruto del Espíritu Santo. En el aire nuestro Señor fue colgado, juzgó y venció a quien operaba desde ese lugar. Dice que en Colosenses capítulo 2, que en la cruz, en el medio, se clavó el